Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un tema que seguro les va a poner las pilas del drama. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces un poco turbio mundo de las celebridades turcas, específicamente en el triángulo amoroso, o quizás un pentágono amoroso, quién sabe, que involucra a tres nombres que seguramente conocen: Kerem Bürsin, Hande Erçel, y la novia actual de Kerem, una mujer que ha desatado una tormenta en las redes sociales. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Es todo un malentendido o hay algo más oculto bajo la superficie? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo, desde los rumores iniciales hasta las últimas noticias y los detalles más jugosos. Así que si están listos para el chisme, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo el drama, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de nuestra comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y por supuesto, mucho chisme del mundo del espectáculo. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos, anímense que esto se pone interesante. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como les decía, el tema de hoy es el escándalo que se ha desatado alrededor de Kerem Bürsin, Hande Erçel y su, digamos, nueva relación. Y cuando digo escándalo, no me refiero a un simple rumor o a una foto comprometida. No. Esto es algo mucho más dramático. Todo comenzó con una serie de interacciones en redes sociales. Ya saben, esos pequeños detalles que los fans obsesivos como nosotros no podemos dejar pasar. Fotos sospechosas, likes y comentarios con doble sentido, indirectas. Todo esto comenzó a alimentar la máquina del chisme. Y es que seamos sinceros, Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air, tienen una base de fans enorme que siempre ha estado muy interesada en su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Para quienes no estén familiarizados, Love is in the Air fue un bombazo. La química entre Kerem y Hande era palpable y los fans, como es normal, soñaban con que esa chispa traspasara la pantalla. Y bueno, por un tiempo parecía que sus sueños se iban a hacer realidad. Hubo rumores, fotos, vídeos. Parecía que realmente estaban juntos. Pero las cosas, como suele pasar, no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo y tras una gran expectación, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Hubo especulaciones sobre el motivo, pero nunca se confirmó nada oficialmente. Algunas fuentes cercanas a la pareja hablaron de agendas apretadas, diferencias irreconciliables y, por supuesto, la presión mediática. Y aunque el dolor de los fans fue grande, el tiempo, como siempre, lo cura todo, ¿verdad? Pues en este caso parece que no tanto. Aquí es donde entra en juego la novia actual de Kerem. Como suele pasar, el nombre de la afortunada ha sido un secreto a voces. Pero al fin se ha revelado, y la noticia no ha tardado en generar reacciones encontradas. Y lo que es más interesante y que es el motor de todo el drama, es la actitud de la novia de Kerem frente a todo este asunto. No ha sido de quedarse callada y vivir tranquilamente su relación. No, señores, ha decidido tomar las riendas y, digámoslo así, atacar a Hande. La cosa es que esta chica, en lugar de mantenerse al margen, ha utilizado las redes sociales para lanzar indirectas, comentarios sarcásticos e incluso, se dice, para tratar de restar importancia al éxito de Hande y al cariño que el público le tiene. Ha sido una estrategia, polémica por decirlo suavemente. Y como era de esperar, esto ha provocado una reacción en cadena. Los fans de Hande, por supuesto, se han puesto a la defensiva, defendiendo a su ídolo y criticando la actitud de la novia de Kerem. Se han creado bandos, se han desatado debates acalorados y, en general, el ambiente en las redes sociales se ha vuelto bastante tenso. Y no es para menos, porque seamos sinceros, ¿a quién le gusta que se metan con alguien a quien quieres y admiras? Pero la cosa no se queda ahí. Hay quienes afirman que la novia de Kerem ha ido más allá, utilizando estrategias para empañar la imagen de Hande y hasta intentando influir en su carrera profesional. Todo esto, por supuesto, son rumores y especulaciones, pero el simple hecho de que existan ya es un síntoma de que algo no está bien. Se habla de envidia, de celos, de una necesidad de protagonismo.
Las razones pueden ser muchas, pero lo que está claro es que la situación ha escalado a un nivel que ya no es solo chisme, sino que parece un verdadero ataque. Y esto es lo que ha generado la indignación de muchos, no solo de los fans de Ande, sino de la gente en general. ¿Qué ha perdido Ande? Pues según los rumores, Ande ha perdido algunos contratos publicitarios, ha visto cómo se filtraban información sobre su vida personal y, lo que es peor, ha tenido que lidiar con una ola de críticas y comentarios negativos en las redes sociales. La verdad es que esto es muy desagradable y más cuando sabes que son indirectas o ataques directos de la novia de tu ex. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? Aquí es donde entramos en la zona de las teorías y las especulaciones. ¿Es todo un malentendido? ¿Simplemente una mala racha? ¿O hay algo más oscuro y calculado detrás de todo esto? Una de las teorías más populares es que la novia de Kerem siente celos de Ande por su éxito y la conexión que aún tiene con Kerem. Quizás teme que Ande pueda ser una amenaza para su relación. Y eso, sumado a la presión mediática y a la necesidad de demostrar su valía, podría explicar su comportamiento. Otra teoría un poco más descabellada es que todo esto es un montaje para generar más atención mediática, y que Kerem y su novia están aprovechando la fama de Ande para ganar protagonismo. Pero sinceramente me parece un poco rebuscado, porque ¿quién querría arriesgarse a dañar su imagen de esa manera? Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la situación es lamentable. Y lo peor de todo es que en medio de todo este drama, la persona que más está sufriendo es Ande. Una joven actriz que solo está tratando de hacer su trabajo y que, sin comerlo ni beberlo, se ha visto envuelta en un conflicto que no ha provocado ella. Es importante recordar que al final del día, estas son personas reales, con sentimientos y emociones. Y aunque sean figuras públicas, merecen respeto y privacidad. Y es que a veces olvidamos que detrás de cada foto, cada vídeo y cada noticia, hay una persona. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, todo dependerá de cómo evolucione la situación. Es probable que la novia de Kerem siga utilizando las redes sociales para lanzar indirectas y comentarios, y que la tensión entre los fans de ambas partes continúe. Pero, también es posible que la situación se calme y que todo esto quede en el olvido. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha dejado una huella en el mundo del espectáculo turco. Y nos ha demostrado una vez más que el mundo de las celebridades es un lugar complicado, lleno de envidias, celos y, a veces, de estrategias maquiavélicas. Y también nos ha recordado la importancia de ser empáticos y de tratar a las personas con respeto, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Y bueno, amigos, con esto hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el escándalo que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel y su nueva relación. Como siempre, me encanta compartir estas noticias con ustedes y debatir sobre ellas. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y por su apoyo. Sé que el chisme es algo que nos gusta a todos, pero también es importante ser conscientes de que detrás de todo esto hay personas reales. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la novia de Kerem está actuando correctamente? ¿Creen que todo es un malentendido? ¿O creen que hay algo más oculto detrás de todo esto? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y mucho chisme. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.